De hoy es la división. Y lo primero que vamos a ver entonces es el concepto de división. ¿Qué es la división? Y realmente no es un concepto difícil de comprender. Básicamente consiste en que uno tiene una unidad o una cantidad y la fragmenta o la parte en porciones más pequeñas. Entonces esas porciones, esas porcioncitas que quedan van a ser el resultado de la división y generalmente eso se representa de una manera numérica. Entonces vamos a ver con un ejemplo esto mismo que les acabo de explicar para que a ustedes les quede un poco más claro. Supongamos entonces que a nosotros nos dan 6 chocolatinas, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y esas chocolatinas vamos a partirlas en partes más pequeñas. Esas 6 chocolatinas vamos a dividirlas en partes más pequeñas. Digamos que la vamos a dividir en dos partes. Si la dividimos en dos partes, entonces significa que vamos a coger y aquí vamos a coger una partecita, un ladito, y aquí vamos a coger el otro ladito. Entonces esas 6 que inicialmente tenía las hemos partido en dos partes y nos quedan entonces 1, 2 y 3 y aquí nos queda 1, 2 y 3. Por lo tanto, si cogemos 6 chocolatinas y las dividimos entre 2, eso nos va a dar 3. ¿Listo? Básicamente eso es la división. Tomar un número o una cantidad y partirla, fragmentarla. En este caso la fragmentamos en dos partes, pero se puede fragmentar, por supuesto, en otras partes. ¿Cómo se representa entonces la división en las matemáticas? Hay muchas formas en las que se puede representar esa división. Está la forma fraccionaria, por ejemplo. En ese caso tendríamos 6, que es el número de las chocolatinas, dividido entre 2. Esa sería una forma de representar la división. Hay otra forma que pues la mayoría de ustedes deben conocer, que es esta, 6 dividido 2. Es otra forma en la que se representa la división, 6 dividido 2. Y cuando la división es de números grandes o de números largos, nosotros preferimos generalmente esta notación, 6 dividido 2. Entonces, la forma fraccionaria, esta que es una forma matemática, y finalmente tenemos esta que se suele usar para divisiones largas, no como estas que es pequeñita de 6 dividido 2. Si uno se sabe las tablas las puede resolver inmediatamente, pero para divisiones más largas entonces usamos esta notación. Ahora, como esta notación es la que nos interesa, vamos entonces a trabajar con ella y vamos a aprender una terminología que es bien importante que ustedes conozcan para las clases que vienen más adelante. Para hacerlo entonces vamos a desarrollar una división pequeñita. Sé que algunos de ustedes todavía no tienen apropiado el concepto de división, pero vamos a hacerla para aclarar o para explicar algunos términos importantes, como ya les dije hace un momento. Vamos a hacer la división de el número 75 y vamos a hacer esa división 75 entre 6. Entonces, lo primero que vamos a hacer entonces es ver cómo se llaman estos números que están aquí. ¿Qué nombre reciben? Este 75 es el número que va a ser dividido y recibe el nombre de dividendo. Ahora, este otro número que tengo acá, el 6, es el número por el cual lo voy a dividir. El número de partes que voy a coger el número 75 y la voy a dividir. Ese número recibe el nombre de divisor. Con eso tenemos entonces ya las dos partes más importantes, pero no son las únicas. Y para mostrarles las otras partes de esta división y explicar la otra terminología, vamos entonces a desarrollar esta división. 75 dividido 6. Entonces separamos la primera cifra, que es 7. Buscamos un número que multiplicado por 6 nos dé 7 o que se acerque. Ese número es 1.
y se lo restamos al 7. 1 por 6, 6, restado a 7, nos da 1. Bajamos la siguiente cifra, que es 15. El resultado de esta parte es 2, 6 por 2, 12. Se lo restamos al 15 y eso nos da 3. Y así entonces tenemos las otras partes de la división que nos interesaba anotar o que queríamos reseñar. Esta parte, que es el resultado de la división, recibe el nombre de cociente. Cociente. Y este número que tenemos acá, que nos sobró de la división, recibe el nombre de residuo. Y esas son entonces las partes de la división que nos debemos aprender. Entonces recuerden ustedes, dividendo, que es el número que se quiere dividir, divisor, que es el número por el cual vamos a dividir, cociente, que es el resultado de la división, y finalmente, cuando sobra o cuando la división no es exacta, vamos a tener siempre un residuo, que en este caso es 3, en otros casos será 0, eso significa que no tendremos residuo. Y eso es básicamente entonces lo inicial o lo primero que ustedes deben aprender sobre la división.